la doctora Alexia Ratazzi. Un placer tenerte acá. Bienvenida. Alexia. Bueno, vamos a repasar un nuevo currículum. Es psiquiatra infanto-juvenil, cofundadora de Panacea, organización sin fines de lucro, dedicada a las personas con condiciones del espectro autista, autora del libro Sé amable con el autismo, Global Senior Leader de la International Society for Autism. Lo tengo que decir en inglés. Qué bien que hablas. Autism Research para Sudamérica. Ahí está. Yo no podría hacerlo Me mejor. mataron. Yo no podría hacerlo mejor. Lo haces re bien. Bueno, re lo hice bien. como pude, La pero parte, bueno. cuando hagamos Dr. C Bienvenida. o Dr. C, Dr. C. MD, lo vas a hacer vos en Estados Unidos. Está muy bien. Alexia, gracias. Este es el libro de Alexia, Sé amable con el autismo, guía de navegación para todos. Sabía de este libro, te conozco hace ya varios años. Te recomendaron hace tiempo y tuve el placer de conocerte hace ya muchos años en mi otro programa de Canal Metro, Intelexis Mujer. Y descubrí en Alexia una persona que sabe muchísimo acerca del síndrome del espectro autista. ¿Es correcto lo que digo? La condición La del condición. espectro autista. A ver, es interesantísimo lo que nos decís, Alexia, porque hay gente que dice enfermedad, yo digo condición. ¿Es una condición o es una enfermedad el autismo? Y vas a tener gente que opina distinto. Nosotros preferimos decirle condición porque nos parece una palabra bastante más amable. Cuando vos decís la palabra enfermedad o trastorno o patología, enseguida la gente se queda como, hay algo que está mal con esa Tiene persona. una connotación negativa. Hay algo que está mal y que tenés que resolver. Pero en vista de todo lo que es el movimiento de la neurodiversidad de los años 90, muchas personas consideran que el autismo, todas las condiciones asociadas al autismo, son una manera, una forma de neurodiversidad humana, otra mente, una mente que procesa de manera diferente. Pero hablaste de espectro. Eso significa que hay variedades, tienen distintos nombres. ¿Cómo se determina eso? Desde la medicina, que obviamente tenemos clasificaciones, diagnósticos, y para nuestros anteojos todo entra dentro de unas categorías diagnósticas. Claro. O sea, consideramos que hay algo asociado a un problema. Eso tiene que ver con el sistema de creencias en el que estamos. Cuando se habla de trastorno del espectro autista, sí está clasificado en nuestros manuales diagnósticos, se habla de espectro porque, como bien decías, hay una heterogeneidad muy importante en el perfil de las personas. Ejemplos: dimensión del lenguaje. Hay personas dentro del espectro autista que no hablan. Hay personas dentro del espectro autista como Elon Musk. ¿Ok? Claro. Entonces, No sé si claro, tenemos el video para partir de ahí Nos en algún convoca momento. Elon Musk. Ahora vamos a contar. Ahora lo vamos a contar. otra dimensión, el nivel cognitivo, la inteligencia de la persona. Tenés personas dentro del espectro autista que tienen discapacidad intelectual asociada. Tenés personas como Sheldon Cooper en Big Bang Theory, 160 Claro que hay de algunos que coeficiente son intelectual. impresionantemente inteligentes, a pesar de el Entonces, autismo. si vos tenés, estas son dos dimensiones, pero agregale problemas médicos concomitantes. Hay personas que tienen muchos problemas médicos concomitantes, gente que no. Otra gran dimensión, ¿qué cantidad de ayuda necesitan? Tenés personas que no necesitan ayuda y tenés personas que necesitan mucha, mucha ayuda. Entonces, cuando vos cruzás estas tres dimensiones, obviamente te da un grupo muy heterogéneo de personas y decís, bueno, pero ¿y todos están adentro del espectro autista? Sí, ¿por qué? Porque comparten dos cosas básicas. Uno, No, te iba a decir que no nos los digas No lo ya digo. mismo. Alexia, vos lo Danos nombraste. un segundo. Vos lo nombraste. Elon Musk. Lo pediste, lo tenés. It's an honor to be hosting Saturday Night Live. I mean that. Sometimes after I say something, I have to say, I mean that. So people really know that I mean it. That's because I don't always have a lot of intonation or variation in how I speak, which I'm told makes for great comedy. I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. Or at least the first to admit it. Look, I know I sometimes say or post strange things, but that's just how my brain works. To anyone I've offended, I just want to say I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. Interesante lo que decía, ¿no? No Elon sé, Musk. me quedo pensando si será uno de estos genios con un IQ elevadísimo o Sí. si hay algo que te haga dar cuenta así que tiene. fíjense Asperger. lo que él dice. Menciona, cuando hablamos de criterios diagnósticos,
¿Qué tiene que tener alguien dentro del espectro autista? Desafíos a la hora de interactuar socialmente y comunicarse. Él menciona que su entonación es particular. Fíjense, yo no sé si lo notan, Sí. capaz que es muy sutil, pero tiene una manera bastante particular de moverse. No sé si Se ve notan claramente. en la postura. La verdad, a mí me pasó sus desapercibido, sí, No, en no. sus por lo menos acá. expresiones Sí. faciales, en su manera, el contacto visual, todo el tiempo está sacando los ojos de la cámara. No lo puede, de hecho lo dice después en el mini diálogo. Dice, a mí me cuesta mucho establecer contacto visual en la cara de otra persona. Y tiene una manera, si uno sabe hablar inglés, a veces hay algo en Claro. lo que llama la prosodia, que es la melodía de la voz, que te llama la atención. Parece como si tuviera un acento extraño. ¿Qué pasa acá en Argentina? A veces las personas que tienen síndrome de Asperger decís, vos, perdón, sos de Centroamérica, o sea, hablás mexicano, hablás como castellano neutro. ¿Por qué? Estas son las diferencias en la prosodia y tiene que ver con la comunicación no verbal. Eso es uno de los criterios diagnósticos. El otro tiene que ver con patrones de intereses o conductas o actividades, pero en el caso de él, de intereses muy restringidos y absorbentes. Este se metió con los autos eléctricos, Claro. se metió con los cohetes a Marte, se metió. Claro. Cuando alguien tiene un interés tan absorbente en un tema en particular, ese sería el otro criterio diagnóstico dentro del espectro autista. ¿Sí? ¿Eso vos lo percibís en algunas personas que tienen una vida perfectamente normal y vos cuando estás con él decís, esta persona Sí. tiene síndrome de Y Asperger? sí, totalmente. Y Es hay que muchos. si uno cuando aprende y sabe y hace memoria, se va a acordar cuando estaba en la escuela, en el secundario, ese compañero o esa compañera que tenía, que era bastante particular y peculiar en su manera, que era medio como el aparato, ¿sí? O sea, siempre son personas que son a veces como inadecuadas socialmente, ¿no? Como, ¿pero por qué? O muy literales, muy de no entender el doble sentido, muy de meter la pata con algunos comentarios, muy Claro. obsesivo con algunos temas como, no para de hablar de los autos, no habla de otra cosa, Es Claro. el de los interés autos absorbente. eléctricos. Ahora, esas son las dos cuestiones que comparte todo el espectro, lo que acabas de Todo el espectro. Muy bien. Exactamente. Tenemos un video que nos has enviado Sí. acerca de testimonio en primera persona. Correcto. ¿Lo vemos, por favor? Dale. Sí, en mi caso doy fe porque yo me enamoré, fue como un misil que entró en el pecho y estalló y me tiró la lógica, se puede decir carajo. Y tardé tiempo en volver a estabilizarme y decir qué sentía, porque había cosas que sentía que mi cerebro no la procesaba. Se disparaban o hacía cosas o decía cosas, entonces fue un replanteo para mí decir qué pasa. Y doy fe que sí. Vuelvo a generalizar, ¿no? Hay casos extremos que son de estudio, pero yo puedo decir que sí. De hecho, yo hace 26 años estoy trabajando en una empresa y de hecho tuve novia, me casé, tuve un hijo, me divorcié, o sea, todo como las personas normales. Y tengo sustento económico autónomo. ¿Cómo es la felicidad, la expresión de alegría? ¿Existe o siempre están...? No, sí. Sí, ¿pueden reírse a Existe- carcajadas? Sí. A ver, hay que pensarlos como personas. O sea, que tienen toda la variedad de... Primero que tienen los mismos derechos que todos, Por supuesto. pero la verdad es que tenés mucha variedad también hasta en todo lo que es el espectro emocional, ¿viste? Hay mucho mito también, ¿no? Como decir, las personas que están dentro del espectro autista son fríos, son distantes, no son cariñosos. Eso es mentira, Claro. eso es un mito, ¿sí? Hay muchas cosas que son mito. Y bueno, a ver, es verdad que a veces la inteligencia racional o analítica, la que llamamos la inteligencia fría, suele ser una fortaleza en las personas dentro del espectro autista, y la inteligencia caliente, llamada que es la socioemocional, ahí suelen tener un poco más de desafíos. Entonces, a veces hay como cierta división entre el cerebro, digamos, y la emoción. Pero bueno, en algunas situaciones esto puede jugarte a favor. Vos, si tenés un piloto de avión, ¿qué preferís? ¿Una persona que puede estar pensando sin la interferencia de la emoción en ese momento? Por Toda supuesto, la vida. por supuesto que sí. Totalmente. Bueno, entonces todo es cuestión de cómo uno ve cuáles son las fortalezas y depende para qué de cada funcionamiento singular y de cada individuo en particular. ¿Y dónde está el